vamos a iniciar la sesión de hoy. Bienvenidos todos y pues cualquier pregunta con confianza pueden hacerla. Entonces antes de iniciar vamos a orar y a poner en manos del Señor esta reunión. Señor y Padre de la gloria, te alabamos, Señor, bendecimos. Eres nuestro Dios grande y maravilloso, el creador, el hacedor de todas las cosas. Gracias, Padre mío, que nos diste también la vida, tanto material como espiritual. Gracias por encontrar tus caminos, encontrar tu palabra y poder estudiarla en grupo, Señor, en este hermoso grupo, en esta noche. Danos sabiduría, entendimiento para conocer cada más de ti, cada día más de ti. Gracias, Señor. De Yeshua, amén y amén. 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 Bueno, Amén. entonces ya vimos la introducción con Rafa, Génesis 1:1 con Juliet, una exposición muy completa. Entonces hoy vamos a continuar. Pero antes de entrar en los versículos que nos tocan hoy, vamos a hacer una pequeña introducción. Entonces, bueno, todos sabemos que la Torá fue escrita en paleohebreo con el hebreo pictográfico. Esta noche vamos a ver como una o dos palabritas solamente con estos pictogramas y, y es muy enriquecedor leer la palabra del Señor y saber sus orígenes. Entonces, para empezar hoy quiero hacerles una preguntita. Quien sepa, por favor, contesta de una vez. ¿Cuándo fue dada la Torá? ¿Cuándo? Desde el principio ¿De qué? de la creación ¿El de principio de la Dios, creación? desde que hizo Dios a Adán y a Eva, Eva. Y la Torá escrita, como 3.500 años aproximadamente. Yo creo que de nuestra era, de ahorita. Martica, yo creo que para mí la Torá es como Yeshua desde el principio, o sea, no tiene principio ni tiene fin, o sea, no tuvo principio, o sea, La Torá ya, siempre ha existido, ay, la siempre, instrucción del sí. Señor. Pero Y la bueno, escrita esta noche fue de vamos, Moisés. ujú, esta noche vamos a hacer una reflexión cuando fue dada escrita, que fue en el año 1450 antes de Yeshua, ¿no? Que son los 3500 más o menos de acá. ¿Cuánto tiempo tiene el mundo? ¿En qué año vamos? Así en total, antes y después de Jesucristo. En esta era, Creo ¿cuántos que años? 5785, ¿no es que vamos? Es 5785. Empezamos la semana pasada, antepasada, ¿no? ¿Y eso a partir de qué? 5785 a partir de qué? Pues de Adán, creo yo que fue. Pero de De, Adán, de la creación de Adán, ¿de qué de de la Adán? creación del mundo. De la creación del mundo. ¿O otra opinión? Bueno, los rabinos dicen que a partir del pecado de Adán y Eva, a partir del momento que salieron del Edén. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente cuánto tiempo estuvieron viviendo ahí en el estado que el Señor los creó, en un estado pues divino, en que podían hablar con el Señor y todo. Entonces los judíos cuentan en el año 5785 a partir del momento que salió Adán y Eva que salieron del paraíso. ¿Cómo lo cuentan? Por las genealogías, que fulano tenía tantos años y a los tantos tuvo el hijo y el hijo al hijo, entonces llegaron a esa conclusión y ese es el número que ellos tienen.
Y otra pregunta, ¿cuántos años tendrá el universo? Vimos algo con Juliet la clase pasada. ¿Cuánto el universo en general, la Tierra y todo lo que vemos en el cielo? Pues yo creo que también desde el principio, porque dice que al ¿Cuántos principio, años? ¿Cuántos años? yo creo que la creación, Sí, pero ¿cuántos? porque De, dice que, porque si se cuentan los años a partir del pecado de Adán y Eva, pues entonces no sé cuántos años serán, porque en la creación fue que Dios creó las estrellas, el universo, o sea, lo que es el sol, la estrella, la luminaria. bueno, los científicos Perdón, dicen, Martita, creo que Oscar quiere opinar. perdón, No, micrófono. antes que nada, buena noche a todos. Disculpe, no. Básicamente lo que quería comentar es que la creación del ser humano, pues hay diferentes corrientes, ¿no? Una del tiempo que calculan los caraítas, que efectivamente estaríamos hablando de 5.785 años, en base a ese conteo, pero hay otras corrientes de algunos ortodoxos que le restan alrededor de 200 años en función de que no reconocen que hubo, ellos lo cuentan a partir de, considerando los años de esclavitud que estuvieron en Egipto. Y por eso hay una diferencia entre caraítas y alguna otra corriente de judaica en ese sentido. Pero yo en lo personal, independientemente de lo que todos podamos considerar o lo que Dios nos ha permitido entender a cada uno, la creación como tal del ser humano coincido más con los caraítas en ese sentido, porque está hecha precisamente esa genealogía, de ese tiempo a través de las genealogías, desde Adán hasta Sí, nuestros días, ¿no? Y en cuanto a el universo mismo, bueno, pues no hay un estudio que pueda ser concluyente en ese sentido. Los científicos pueden hablar de millones de años, pero creo que es algo que siempre estará vedado hasta la llegada de nuestro Mesías nuevamente, será vedado para el ser humano el conocer realmente el origen del universo, ¿no? Pero pues los científicos hablan de pruebas de carbono que no son tan exactas, etcétera, y datan la creación de, al menos de la Tierra, en millones de años, ¿no? Miles de millones de años, pero pues es algo que para mi gusto es incierto y simplemente quería acotar este comentario, ¿no? ok, gracias. Sí, los científicos pues dicen que tiene 13.800 millones de años. Y hay otros que dicen menos, hay otros que le dan unos años al sistema solar, pero ellos estudiando el universo, ya con todos los materiales que tienen, ellos pueden mirar a las estrellas y ver qué ven en el firmamento. Están viendo el pasado del universo, porque toda esa luz, toda esa luz que tienen esos astros, pues no ha acabado de llegar a la Tierra o porque sea visible a nosotros por las distancias tan tremendas que hay. Entonces, si tiene, digamos, si el Big Bang fue más o menos hace 13.000 años, ¿qué pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2? Es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Y bueno, los científicos estudian la ciencia, estudia y como que rompe las cosas, va a lo mínimo, mínimo, para darle una explicación a lo material, ¿cierto? Ellos quieren saber por qué, cómo, cómo se creó la Tierra, cómo fue el Big Bang, qué fue lo que pasó. Y la religión, pues para hablar de religión en general, podemos hablar nosotros de la palabra del Señor, nos une para dar un significado a nuestra vida. Entonces vemos que la ciencia pues trata con lo material, con nuestro cuerpo físico, y la parte espiritual pues con nuestra alma, con nuestra alma. La tierra, pues según los estudios, si tiene toda esa cantidad de años que han pasado y que fue realmente ese Berechit, ese momento en que se inició la creación, fue en ese momento que se inició la creación.
El Señor es Señor de procesos, ¿cierto? De hacer las cosas en su tiempo, de orden, de proceso. Igualmente fue con la Torá, por eso preguntaba de la Torá. La Torá, pues la dio como 2000 años después de la creación, 2300 años después de la creación, dio la Torá escrita. Pero como dijo Yaritza, desde el principio le estuvo dando instrucciones a los patriarcas. Génesis 18-19 le dice el Señor a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, que desde el principio Abraham hacía justicia y juicio, porque conocía los juicios del Señor. Y en Génesis 26:5 dice, le dice el Señor a Isaac, hablando de Abraham, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, el Señor desde el principio ha estado dando mandamientos, preceptos, estatutos y leyes. Las puso por escrito al pueblo en el Sinaí porque ya se había legalizado la formación del pueblo de Israel, ya había una relación de pacto del Señor con el pueblo. ¿Y qué decía el pacto? ¿En qué consiste el pacto? ¿Qué es el pacto que el Señor hizo con su pueblo? El pacto no era que él iba a ser el Dios de nosotros y nosotros íbamos a ser el pueblo de él. Exactamente, ese era el pacto que dijo, si ustedes obedecen mis mandamientos y los cumplen, entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ustedes serán mi pueblo. Y ese pacto se selló con sangre. Dice que Abraham roció sobre el altar y sobre el pueblo la sangre de un sacrificio que había sido hecho. Entonces la Torá y la formación del pueblo del Señor fue muchísimo después de la creación, fue después de la creación, dentro de un proceso de orden que el Señor llevó con su pueblo, llevó con sus leyes también. En ese momento le da las leyes porque ya está constituido como su pueblo. Antes no, porque estaban en esclavitud, estaban bajo otro mandato. Cuando él da las leyes en el Sinaí, les dice que 3 días antes que se purifiquen, que bueno, que estén aptos porque él tienen convocación ese día. ¿Qué es lo espectacular de esa convocación que el Señor hizo al pueblo? ¿Por qué la hizo? Y las leyes que les iba a decir, venían dándolas desde siempre. O sea, ellos ya conocían todos esos mandamientos que les iba a dar. Es más, en el Código de Hammurabi hay muchas de las leyes que el Señor dio al pueblo. Entonces no era algo para ellos desconocido. ¿Qué era la maravilla que iba a suceder ese día? Que Dios iba a hablar directamente al pueblo. Ellos escucharon su voz. ¿Y el Señor qué hizo ahí? Se presentó como el único Dios verdadero. Yo soy Adonai, que los saqué de Egipto y no hay otro más que yo, dice el Señor. Él se presentó directamente. Si el Señor solamente hubiera hablado con Moisés, el pueblo que hubiera pensado cuando le dio todas las leyes y todo, ¿será verdad? ¿Será verdad que Moisés habla con Dios? Él se va y se está ya 40 días. ¿Será que verdad habla? ¿Por qué no siguió el Señor hablando con el pueblo? Porque el pueblo no quiso, ¿cierto? Dijo, Moisés, habla tú con el Señor porque si no, el Señor nos va a matar. Y dijo, listo, el Señor está, que hable conmigo y yo les transfiero. Entonces, esa es la formalidad y la legalidad de Dios en todos sus procesos. Entonces él dio los mandamientos en esa forma para darse a conocer, porque el pueblo venía ¿de dónde? De Egipto.
y sus antepasados de los caldeos, de los cananeos, que eran pueblos paganos. Entonces el Señor está presentándose como el único Dios verdadero, que los otros dioses no eran los dioses verdaderos, que Él era el único Dios verdadero. Entonces estos procesos del Señor duran miles de años en ir haciendo, ir perfeccionando todas las cosas. En otra ilustración más que podemos ver nosotros más, es la formación de la vida humana. Un bebé, ¿a partir de qué momento tiene vida? En el mismo momento de la concepción. En el momento de la concepción empieza la vida. Sí, señora. ¿Sí? Y ya participen, nada más dejan hablar a Yaritza, ya ven cómo son. Nosotros Yo estoy de acuerdo. estamos compartiendo. Y cuando Yo no estoy de habla, acuerdo con entonces Yaritza. extrañan a uno, extrañan a uno. También estoy de acuerdo en que es desde el momento de la concepción. Así es. Y Sí, yo las también dos estoy de acuerdo. células De que hecho, se unen son células ¿qué? Vivas, 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 vivas. 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 Entonces la vida no empieza ahí. La vida continúa, porque son dos células que no alcanzamos a verlas, hay que verlas en un microscopio. Dos células que tienen pues toda la carga genética, toda la información del Señor, y de dos punticos que no alcanzamos a ver, empieza a formarse un bebé. Empieza a formarse todo su cuerpo, todos sus órganos específicos, con esa perfección que el Señor hace las cosas hasta que el bebé nace. Eso es una etapa. Después de que nace viene otro proceso de crecimiento, de formación de niño, de adulto, y llegamos a esta edad y todavía estamos en formación, en aprendiendo eso, hasta que lleguemos a la perfección delante del Señor. Entonces, quería como hacer estas reflexiones para ver que el Señor todo lo hace en orden, todo lo hace legalmente, se toma su tiempo. El Señor no tiene tiempo como nosotros. Nosotros que medimos el tiempo así, de esta forma. Él está en un eterno presente. Él está en un eterno presente. Entonces, ahora sí vamos a empezar aquí con la charla de hoy que le puse por nombre Luz y Tinieblas. Y es Génesis 1 del 2 al 5. Y dice la Biblia en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como le estudiamos con Juliet. Y dice Joseph, haciendo una transliteración de los pictogramas de todo el versículo, él saca esta interpretación de Génesis 1:1 diciendo, el clima de la llenura de los cielos y la tierra fue hecho por la fuerza que dirige el universo, Aleph Tab, para crear un hogar de acuerdo a los hijos de Israel. Y ese en el clima de la llenura, ese clima yo lo relaciono con ese momento pues está relacionado como Berechid, en ese instante en que inició toda la creación, que para mí es ese Big Bang que fue esa explosión en que no fue de la nada, sino que fue de la creación misma de Dios. Dicen los científicos que todo inició de un punto singular en el cual estaban los elementos necesarios para iniciar esa creación, para iniciar esa creación. Y dice el clímax. ¿Y qué es el clímax? El clímax es como el momento más excelso, el momento mayor, dice, de la llenura de los cielos y la tierra. ¿Fue hecho por quién? Por la fuerza que dirige el universo, por Aleph es el principio y el fin. Es
Yeshua, porque dice la palabra del Señor que todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. ¿Y para qué hizo el Señor todo esto? Dice, para crear un hogar de acuerdo a los hijos de Israel, para dar un hogar a su pueblo. La Biblia es la historia de Israel. Es la historia de Israel, que empieza con una boda. ¿Con la boda de quién? De Adán y Eva. Y termina con una boda, con la boda del Cordero, con su iglesia, con el pueblo. En el libro de Génesis, el capítulo 1 es la creación del mundo. Son como, contando unos versículos del segundo capítulo, son como 33, 34 versículos que el Señor dedica a presentarnos la creación. Se la cuenta a Moisés 2000 años después. Y lo que nos narra aquí de la creación es una creación pues poética, romántica, muy lindo, que el Señor dijo hágase y se hizo y era bueno. No dice cómo lo hizo, no dice cuándo lo hizo. El Señor quiere que lo que Él hace, pues nosotros creamos que sí, que verdaderamente el Señor fue el que lo creó. Pero si hubiera escrito desde aquí cómo, pues en ese tiempo no se había entendido. Si no lo entendemos ahorita, cómo inició la creación, pues menos desde esos tiempos. Pero hay una cosa maravillosa y es que el Señor lo que quiere que nosotros hagamos, sí lo dice, lo explica, vuelve y lo repite y vuelve y le dice en su palabra. Como por ejemplo, la elaboración del tabernáculo. Yo conté como 10 capítulos dedicados a la elaboración del tabernáculo, cómo lo tenían que hacer, que el hilito rojo, que el hilito azul, que esto en oro, que el otro en plata, que esto que mida tanto, que te mida tanto, porque el Señor lo que quiere es que lo que Él nos pide, nosotros lo entendamos y lo hagamos perfecto como Él lo está pidiendo. Igualmente, en nuestra relación con Él, el Señor quiere que nos relacionemos con Él de la forma que Él quiere, de la forma que Él nos pide que lo hagamos. Entonces, el Señor hizo la creación. El Señor en ese principio, en ese clima de la llenura de los cielos y la tierra fue hecho por la fuerza que dirige el universo, por la fuerza que dirige el universo, el Aleph Taf, para crear un hogar de acuerdo a los hijos de Israel. Este es una pequeña información que traigo de nuestra galaxia. El sistema solar, que es este que está aquí, pertenece a una de las muchísimas galaxias que existen. Esta es la galaxia de la Vía Láctea, en cual estamos nosotros. Y dice aquí la lectura, galaxia de la Vía Láctea. Nuestra galaxia se estima que contiene de 100 a 400.000 millones de estrellas y al menos 100.000 millones de planetas. Esa sola parte, 400.000 millones de estrellas. Eso es como para uno, todos esos números no me caben en la cabeza. Dice, lo que es más increíble es que la Vía Láctea está constantemente volteando y girando. Toda esta Vía Láctea está volteando y girando. En todo, no está estático en el universo. Todo tiene sus, bueno, se me fue la palabra, sus órbitas, sus órbitas. Dice, nuestro sistema solar, este de acá, ubicado en el brazo de Orión, ubicado aquí en este ladito de acá, no somos el centro de la galaxia. La galaxia aquí, el centro, es un agujero negro. Está orbitando el centro de la Vía Láctea a una velocidad media de unos 828.000 kilómetros por hora. Sin embargo, incluso a esa tremenda velocidad, el Sol tarda alrededor de 230 millones de años
en completar una órbita completa alrededor del centro de la galaxia. Esto es solo una partecita de la grandeza del universo. Esto es solo una pequeña muestra de la grandeza del universo, de la grandeza de Dios al crear todas estas cosas tan maravillosas. Génesis 1:2, que es el versículo que vamos a estudiar, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta es la versión Reina Valera. En la Pechita dice: y la tierra era caos y vacuidad, y había tiniebla sobre las superficies del abismo profundo, y el Espíritu de Dios incubaba sobre la superficie de las aguas. Aquí me llama la atención esa palabra incubaba. El Espíritu de Dios incubaba. Incubaba es como empezar a crear vida. Y esta otra versión es una versión israelita nazarea, creo que es. Y la tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo, y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Son el mismo versículo con distintas palabras que a lo largo quieren decir lo mismo: desordenada, vacía, caos y vacuidad, sin forma y sin vacío. Pero escuchemos una explicación que dice sin propósito, que estaba sin propósito, que estaba todavía en una etapa de formación, sin llegar al propósito para el cual Dios tenía destinado la tierra. Era una parte del proceso en el cual iba a ir. Y eso lo vemos aquí en Isaías 45, del 17 al 18. Dice: Israel será salvo en Adonai, con salvación eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. La fidelidad del Señor con su pueblo. Dice: porque así ha dicho Adonai, que creó los cielos y la tierra. La palabra crear, lo vimos ya, que crear solamente se utiliza para Dios, porque crear es no tener los materiales y hacer algo, es crear desde los materiales, crear desde la materia que se necesita. Dice: Él es Dios, el que formó la tierra. Entonces aquí nos dice que la creó. Aquí dice que Él fue el que la formó. ¿Y formó qué es? Darle forma, es moldear, darle forma. Que formó la tierra, el que la hizo. Hacer es diferente a crear. Cuando yo hago algo, yo hago un vestido, pues tengo la tela, tengo las tijeras, tengo la máquina, entonces estoy haciendo algo con unos materiales que ya existían, que ya eran. La formó, aquí en la formó también, nos hace referencia como al alfarero, que coge el barro, coge todo y hace primero, lo mezcla, hace yo creo que como una bola y luego empieza como a darle forma para el propósito de lo que va a hacer, que es como es una etapa, va de etapa en etapa hasta que al final termina con la vasija que va a hacer, que la formó, que la hizo y la compuso. Y la palabra compuso me gustó muchísimo porque es adornar, consolidar, establecer. Entonces el Señor, en un proceso de formación, creó los cielos, creó la tierra, creó todo, creó los cielos, creó la tierra, la hizo, la compuso, le dio su propósito. ¿Y qué hizo? La adornó con todo lo precioso que tiene la creación que él hizo. Dice: no la creó en vano.
para que fuese habitada la creó. Yo soy Adonai y no hay otro. ¿Cuál era el propósito de la tierra? Que fuera habitada. ¿Por quién? Por los hijos del Señor, por su pueblo, por los hijos de Dios. Dice, para que fuese habitada la creó. Y ese fuese habitada, que sea habitada, es la palabra Shevet. Shevet, ¿que a qué se nos parece esta palabra? A Shabbat. Entonces, para habitarla ¿cómo? En paz, en armonía, en buenas relaciones, en alegría, en felicidad, en relación con el Señor. Entonces, en este versículo está relatada la creación, casi que paso por paso como Dios la hizo, la creó, la formó, la hizo, la compuso, la adornó hasta que le dio su propósito final, que es que hubiera vida en la tierra, porque la vida es Eh, aparte buenas del Big noches. Bang. ¿Puedo interrumpir? Sí, claro. Tengo una inquietud. En este momento, cuando se habla de que estaba la tierra desordenada y vacía y que pues, en todo este proceso de formación, ¿se puede decir que todavía no había vida? Pues la vida es un proceso aparte de la creación de la materia. Y por eso le digo que me llama la atención ahí cuando dice, y el Espíritu de Dios incubaba. ¿Por dónde empezó la creación? ¿Qué fue los primeros cosas seres vivos que el Señor hizo? Los peces, ¿no? Sí, sí fueron los peces, pero que los peces y las aves. Entonces, la vida es otro proceso que el Señor realizó, que también es otro proceso, porque cuando en la Biblia dice que en estos solo versículos que da, que fue un día del Señor no es un día nuestro, un día puede ser una era, pueden ser millones de años, entre una etapa y otra etapa, entre una era y otra era. Así que aquí dice Entonces, que lo primero que Dios, o sea, lo que tenga vida, porque entonces fue aquí lo que es lo vegetal, que también tiene vida. ¿lo Fue lo qué? primero ¿Lo que, lo vegetal? sí, la hierba, porque dijo allá, después de que se juntaron los mares y eso, no dice nada de los animales, sino dice que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol. Entonces eso, claro, también es vida, ¿no? Sí, sí, claro, es vida también, Entonces es fue la vida. tierra y todo lo, o sea, lo que es lo vegetal. Sí, pero también en el capítulo 2 el Señor vuelve y explica la creación, pero le da otro orden. En el capítulo 2 empieza con el hombre y creando las otras cosas, pero eso es para estudiarlo después porque eso es de más adelante, entonces no quiero sino hacer lo que me corresponde aquí. Entonces, aquí en esto está creando el Señor, dice, creó los cielos y la tierra, y que la vida empezó, la vida como vida empezó después, que es otro proceso de formación. Y aquí vemos que el Señor la tierra la arregló, la hizo, la adornó y la compuso para que fuera para que fuera habitada por el hombre. Perdón, ¿podría hacer algún comentario? ¿Perdón? Soy Oscar, ¿podría hacer algún Sí, comentario? sí, claro. Simplemente, si vemos Isaías 45 y especialmente 45:18, habla de que Dios no creó la tierra en vano, sino para ser habitada la Sí, creó. Ok, quiere decir que desde el principio Dios había creado la tierra en forma perfecta. Cuando viene su espíritu y está revoloteando sobre la faz de las aguas, la tierra estaba desordenada y vacía, pero así no la creó Dios. Isaías mismo nos confirma que Dios no la creó desordenada y vacía. Hay una teoría que no es más que teoría, yo no he encontrado mucha referencia que pueda para mí ser confiable, pero hay quienes opinan que cuando Dios creó la tierra la creó perfecta, pero que el enemigo la desordenó y por eso tuvo que Dios venir a reconformarla, ¿sí? A componerla, ¿sí? Vemos que precisamente en Génesis 1, desde el principio,
dice que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas, porque Dios no se va a mezclar con el desorden, con lo que ya había provocado el enemigo en la tierra al haber sido expulsado desde las regiones celestes, ¿no? Es simplemente una teoría, es un comentario, pero lo que me llama la atención es que si, como te cita Martita, sí, Dios es un Dios de orden, de perfección. Si la tierra estaba desordenada cuando se habla en el Génesis, no es porque Dios la creó así, Dios la había creado perfecta. Sí, hubo un proceso de descomposición y Dios tuvo que venir a reordenarla. A mí me parece que tiene cierta eh, posibilidad de que esto haya sucedido así porque Dios no pudo haber creado nada desordenado. Dios es un Sí, Dios de gracias por orden, tu, como lo ha perdón, comentado Marta. perdón, Sí, nada más, gracias Oscar por tu comentario. Y saben, nada más repetir por quienes no habían estudiado antes con nosotros, la verdad es que a nosotros nos encanta que todos den su opinión y si es necesario interrumpir un poco para hacer alguna aportación o para hacer alguna pregunta, todo eso es bienvenido y la verdad eso nos ayuda a todos a, a tener todas las perspectivas y a tener un poquito de mayor conocimiento. Eh, ahorita, Martita, tú me vas a desmentir si es así, pero tú vas a tocar un poquito más adelante precisamente lo lo de Isaías 45, ¿no? Que donde se narra que Dios creó la luz y las tinieblas y etcétera. Sí lo vas Sí, a sí, tocar, sí, ¿verdad, Martita? claro, claro, claro. Así es. Entonces, Sí, ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá porque tienes toda la razón, Oscar. Cuando el Señor crea la tierra, la crea de una manera y Martita va a hacer alusión a varios versos en donde se va a ver precisamente eso, ¿no? Oye, la desordenó Satanás. Bueno, vamos a ver que Dios tiene en control a Satanás porque Satanás no hace lo que se le da la gana, ¿no? Satanás hace lo que el Señor le permite. así es, Entonces, sí. vamos a ir para allá. Este, y en relación con cuándo creó el Señor al hombre y qué fue lo primero que creó, miren, la verdad, y lo que veíamos en un principio con Martita, ¿no? O sea, ¿cuántos años tiene de creada la Tierra? Pues sí, o sea, se mete uno a ver y hasta la NASA sale allí, ¿no? Y dice la NASA precisamente los años que dice Martita, 13.800 millones de años. La verdad es que el hombre no cuenta con los elementos para saberlo y la verdad, inclusive saber si la Tierra tiene 13.800 millones o 20.000 millones o 100 años de creada, digo, estoy exagerando, ¿sí? Pues la verdad es que eso no cambia en nada la palabra del Señor, ¿no? Porque lo que nos interesa es entender el propósito del Señor en nuestras vidas, el propósito por el que creó la tierra, que ahorita, pues a mí me da gusto ver que el Señor creó la tierra ¿para qué? Para ser habitada. O sea, la creó para nosotros, ¿no? Y tenemos que valorar, necesitamos valorar esa situación. Pero sí es bien interesante todos los datos que tenemos aquí, ¿no? Tan solo cuánto tarda el sistema solar en dar vuelta, ¿no? A nuestra galaxia, a la Vía Láctea. Entonces, no, o sea, es increíble todo eso que nos estás dando, pero ahorita va Martita para allá. Pero sí nos agrada que opinen, por favor, no dejen de hacerlo. Y Yaritza, yo hace rato de broma decía que ya los demás Es, participaran porque te es dejan toda que la carga a yo ti. estoy que hablo, yo estoy que hablo. Sí, pero No, porque pues bueno, no estoy de todos los acuerdo con la comentarios teoría. son bienvenidos. Yo no estoy de acuerdo con la teoría del hermano. Aunque la palabra dice que Dios hace todo perfecto y eso, no creo que eso de que el enemigo, el diablo vino y la desordonó, la desordenó, sea el Vamos a ver enemigo, no ahorita, sé. vamos a ver ahorita con ahorita Martita vamos para allá. precisamente eso. Vamos Pero para es que, allá. mire, pensemos una cosa, un Dios eterno, que no tiene principio, que no tiene fin, un Dios eterno. O sea, que haya hecho estos 13.000 millones de años para él no es absolutamente nada de ese tiempo. Para nosotros eso suena espantoso. Y llevamos solamente 5.700 años en este planeta y ya lo desordenamos y lo acabamos y lo estamos destrozando por completo.
lo que yo quiero aquí como es no es mi punto de vista, o sea, yo no descubrí esto ni nada, en la parte científica he estado escuchando conferencias de física cuántica, física teórica y rabinos. Hay un rabino que tiene unas conferencias, eh, pero perfectas sobre la creación, sobre todo esto y lo enseña, esto es unas cositas de todo lo que él enseña con base científica y lo que les decía ahora, que la religión y la ciencia pues no se contradicen, se complementan. El hombre lo que está tratando de hacer es comprender Dios cómo hizo todas las cosas. Yo antes creía así, que el Señor dijo que 7 días y en 7 días fue. Y mi hijo es geólogo y él estudia la Tierra que millones de años y era si yo eso no. Y que día sí nos sentamos a hablar y le dije, pues sí, yo creo que Dios sí lo hizo así y que la Tierra se formó en todo ese tiempo porque Dios no tiene tiempo. O sea, no es nuestro tiempo, el tiempo de aquí es nuestro. Y 5.000 años no es nada para la eternidad de Dios. O sea, Él ha podido empezar el universo pues sí, 13.500 años, millones de años antes, o 20.000, o como dijo Rafa, lo que sea. Pero lo que dice aquí es que no, que está desordenada y vacía, es que estaba sin propósito, que no había llegado a la función que él le iba a dar. Por eso aquí en Isaías pone todos los verbos. Si hubiera dicho la creó y ya listo, como dice en Génesis, pero aquí nos está diciendo que la creó, que la formó, que la hizo y que la compuso. Y todo eso requiere tiempo y requiere unas acciones y primero se hace una cosa, luego se hace la otra y luego se hace la otra. Y cuando viene Génesis 1, 2 va en ese proceso de formación. Todavía no estaba con propósito porque todavía el hombre no estaba para habitarla, todavía no había vida. Esa es mi forma de ver de acuerdo a algunos rabinos que he estudiado. Y yo creo que lo importante aquí es que podamos ver las cosas de otra forma porque nos han enseñado a ver aquí solamente lo que podemos entender de la palabra, pero todo tiene, si entendemos lo que es la física ya del exterior del universo, eso es una cosa pero maravillosa. Entonces, continuemos. Ya vimos aquí entonces que para ser Perdón, habitada, Martica, antes de ¿sí? que continúes, es que Pedrito hace rato tiene la mano levantada. Ay, Pedrito, es que yo no tengo aquí la pantalla y no lo veo. No, Pedro Pedrito. no puede opinar, todos los demás pueden opinar, pero Pedro no. Entonces, no, no es cierto. Déjeme que hable Pedrito. Ah, sí, aquí Yo, me muestra quién levanta la mano. Qué sí, pena. Pedrito, sabes que es broma, Pedro, sabes que te queremos. él ya no quiere hablar. Ve, Rafa. Ya se enojó, ya no quiere hablar, Rafa. Pedrito, que era en broma. Se nos fue. Bueno, Pedro, ¿estás allí? Despierta, por favor, Pedro. O Caro ya no te dejó hablar, ya ves cómo eres, Pedro. Se quedó dormido. Ahorita que bueno, ahorita despierte que ya que vuelva. nos diga. Cuando vuelva en sí habla. Bueno, aquí es. Entonces dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dice que vano, desordenado, es la palabra tohu o tohu, que se escribe con tab, bab y hey. Que en pictogramas son estos matachitos que me quedaron muy chistosos. La tab es la cruz, la bab el hombre aquí como diciendo, aquí, mira, y la bab es el callado. Entonces, el hombre enganchado en la cruz. ¿Quién será el hombre enganchado en la cruz? ¿Quién es? Es Cristo. Yeshua. Entonces, Yeshua viene a acabar con el desorden, con la falta de propósito. Todo lo que está en la palabra del Señor tenemos que verlo desde dos aspectos.
el material y el espiritual. Lo que pasa en el área espiritual y lo que pasa en el área física. En el área física ya vimos que estaba sin propósito, que estaba sin orden. Y en el área espiritual, ¿cómo en nuestra vida antes de que llegue el Señor a nuestros corazones? Pues es vanidad, es desorden. ¿Y quién vino a acabar con ese desorden? A darle propósito a nuestra vida. El plan de Dios es dar propósito y orden a nuestra vida. Primera de Pedro 1, 18, 20 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué es vana? Pues vacío, desordenado, sin propósito. Fuimos rescatados de esa vida, la cual recibisteis de vuestros padres. La heredamos de los padres esa vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque no se siguió enseñando la Torá, no se siguió la instrucción del Señor. Dice, ¿y cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles como oro o plata. No nos rescató el Señor con dinero, ni nosotros mismos pudimos rescatarnos con dinero, ni con nuestra propia vida nos habíamos podido rescatar nosotros mismos. ¿Cómo nos rescató? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, Dios, ¿cómo rompe con esa vanidad, con ese desorden de nuestra vida? Con la sangre preciosa de Yeshua, que es el que viene a darle propósito a nuestra vida. Ahí ya está llegó Pedrito. Pedro, Martita. Bueno, Pedrito, ¿qué nos ibas a decir? Perdón, ya se me olvidó. No, miren, me quedé sin micrófono aquí en la computadora y por eso no me escuchaba. Ah, ok. Pero bueno, realmente, como estaban comentando sobre la forma en que se encontraba la tierra, y el Espíritu de Dios revoloteaba en la faz del abismo, ¿no? Entonces, yo creo que, como explicaste al principio, Martita, no solo la Tierra existía como planeta, sino comentaste que había no sé cuántos millones de planetas, ¿no? Y no conocemos el pensamiento de nuestro creador porque de alguna manera todavía no, pienso yo, no tomaba una decisión de darle vida a lo que hoy conocemos como Tierra. Probablemente pudiéramos estar en otro planeta, ¿no? Pero bueno, la magnificencia de Dios es muy grande para entenderla. Entonces, creo que los comentarios son buenos porque hay que escuchar a todos, hay que escuchar el punto de vista de todos, pero vamos a escuchar conforme va avanzando la temática del estudio de Martita, el, el, el conocimiento que Dios le ha facilitado a Martita para entender esto, ¿no? Está interesante. Yo creo que ese sería nada más mi comentario. Ya no quiero interrumpir, perdón. Bueno, Pedrito, gracias. Qué bueno que ya despertaste, Pedrito. Bueno, entonces, Isaías 46, 9 al 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Adonai, y no hay otro Adonai, no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí. El Señor siempre nos está recalcando que Él es el único, que no hay ningún otro Dios como Él. ¿Y Él qué hace? Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Entonces encontramos en la palabra del Señor, desde el primer versículo veíamos todo el propósito de Dios, con, no solamente con la creación, con el hombre, que anuncia desde el principio lo que ha de venir.
lo que ha de pasar, lo que ha de suceder. El Señor ya lo ha dicho. Y dice también la palabra que antes de la fundación del mundo ya se había inmolado el Cordero. Ya el Cordero, ya el Señor en su plan, en su propósito, sabía nuestra condición de hombres pecadores y que necesitábamos un redentor, que necesitábamos un salvador. Entonces dice, y las tinieblas. Entonces dice, ¿qué son las tinieblas? Las tinieblas es la ausencia de la luz. Y en los pictogramas es estar fuera de la protección. Estar en las tinieblas es estar fuera de la protección. En el área física se explica también que en ese primer versículo de que dice que está en tinieblas y en oscuridad, era una oscuridad de verdad, no había luz. Y esas tinieblas eran la cuarta forma de la materia. Nosotros siempre conocimos la materia como sólido, líquido y gaseoso, pero que hay una cuarta manifestación de la materia que es el plasma. Y el plasma tiene unas características especiales en cuanto a los electrones y eso, y dice que no deja, tiene como luz, pero no deja que la luz penetre. Entonces, realmente cuando entra la luz, lo que hace es que retira ese plasma, retira eso que está impidiendo la luz. El universo, el 99% del universo fuera de la Tierra es plasma. Es plasma, todo lo que vemos allá es una forma de la materia que no es la materia que tenemos acá, sino que es plasma. Eso en la forma material, como estaba el mundo. En la forma espiritual, entonces, las tinieblas, vamos a ver aquí qué son las tinieblas en el área espiritual. En Mateo 8, del 11 al 12, es la sanidad del siervo del centurión. El centurión fue a hablar con el Señor y a decirle que, que su siervo estaba muy enfermo, paralítico, que estaba muy grave y que por favor lo sanara. Y el Señor le dice, claro, yo voy a sanarlo. ¿Y qué le dice al centurión? No, no es necesario que vayas, solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Dice, ¿por qué? Porque él también era hombre de mando y daba la palabra y lo que él decía se hacía. Entonces, ¿qué dijo el Señor cuando oyó la respuesta del centurión? Dice, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún en su pueblo, porque ese centurión, pues seguramente no era judío, no era de Judea, no era era de los, si era centurión, era de los romanos. ¿Y qué le dijo el Señor? Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No todo el que dice Señor, Señor, dice entrará en el reino de los cielos. No todo el que creemos que es un santo, tiene religión, tiene todo, va a ser el que el Señor acepte. Dice que vendrán del oriente y del occidente gente que ni creían que fueran el pueblo del Señor. Y los que estaban ahí, que no creyeron, que dice que serían echados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, si esas es las tinieblas en el área espiritual, las miramos como la adversidad, la adversidad. ¿Quién crea la adversidad? Bueno, las tinieblas físicas, pues vimos que ya el Señor las separó y puso el día y puso la noche, lo hizo por separado, separó esas tinieblas. Pero en nuestra vida personal, ¿quién crea la adversidad? ¿Quién crea las tinieblas? Dice Isaías 55, 7 al 5. Yo soy Adonai y ninguno más hay.
no hay Dios fuera de mí. Y te ceñiré, aunque tú no me conociste. Esto se le está diciendo a Ciro el persa cuando le dijo que dejara ir a su pueblo, que retornara a Jerusalén. Dice, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo, Adonai, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas. El Señor hizo tanto la luz como hizo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Adonai, soy el que hago todo esto. Como dijo Rafa, que decimos, no, es que el adversario es Satanás, es que Satanás, y siempre le achacamos todo a Satanás. Pero como decía Rafa, Satanás es una creación de Dios, es un siervo de Dios, es nuestro adversario porque es como el que nos está retando a ver nosotros cómo vamos a actuar, si le vamos a creer sus engaños o si de verdad somos fieles al Señor. Y nos está de verdad mandando dardos y dardos y dardos. ¿Y cómo se defendió Yeshua de toda la tentación que le hizo después del ayuno que hizo en el desierto? ¿Cómo pudo rechazar a Satanás y hacer que se fuera? Citando la palabra, diciéndole, respondiéndole solamente con la palabra del Señor. Entonces, esa adversidad que se está pasando, esas tinieblas en nuestra vida, ¿por qué hay? ¿Por qué hay tinieblas? Ahora vamos a ver más adelante por qué hay esas tinieblas. En Deuteronomio 32-39 dice, ved Perdón, ahora, Martita. Marta, ¿me dejas comentar algo? claro, claro, Gracias. El pero otro no día se me escuché, adelante. no, para nada, no, 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 no. El otro día escuché la explicación de un rabino acerca de Satanás y me agradó la explicación que él daba. Digo, los que hemos estudiado juntos desde curso de 8 sesiones, pues hemos visto ya todo eso, ¿no? Pero dice, hagan de cuenta que Satanás es el fiscal, ¿sí? El fiscal solamente está para acusarnos. Si te portas mal, él te va a acusar con el Señor, ¿no? Si te portas bien, él no te va a poder acusar. Ajá. Entonces, y como bien dice Martita, ya no lo usemos como pretexto. Es que caí porque Satanás me engañó, ¿no? No, espérame. O sea, tú eres el que tomas las decisiones, ¿sí? Tú eres el que dices sí o dices no cuando se te presenta la ocasión de transgredir la escritura. Y Satanás no va y hace que se te muevan los pies para que vayas a donde no vayas a ir, o no va y te toca, toma de las manos y te hace tocar lo que no debes de tocar, o toma tu cabeza y te hace ver lo que no tienes que ver, ¿no? Entonces, es solamente, está como un fiscal que acusa al que está sentado en la silla, ¿sí? De los acusados, pero si tú guardas los mandamientos del Señor, él no puede hacer absolutamente nada. Y es más, él no te hace nada. Simple y sencillamente le dice a Dios, oye, él no guarda los mandamientos, ¿no? Perdón, Sí, perdón, que te interrumpa, Rafa. Tengo una duda. Si vemos Job, cuando el enemigo le habla precisamente a Dios sobre Job y le dice que solo lo obedece porque lo ha bendecido tanto sí, y le pide eh, poder tratar con él, Dios le dice que puede hacer lo que quiera con él, pero que tiene que respetar su vida. así es. Y de alguna manera el enemigo provoca que pierda su familia, que pierda sus bienes, etcétera. O sea, el enemigo no hace nada que Dios no le permita, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero el enemigo existe y existe para tentarnos constantemente.
Rafa, cuando pues, logramos apegarnos a la palabra, indudablemente que mientras haya luz, vamos a vencer a las tinieblas, pero las tinieblas es una entidad que existe y dice la palabra de Dios precisamente que el enemigo también es hijo de Dios, es parte de su creación, es un ángel Así es. caído, ¿no? Entonces, no podemos negar la existencia del enemigo y no podemos negar que tiene la capacidad de tentarnos a nosotros mismos y hasta nuestro Señor Jesucristo lo tentó, ¿sí? Pero Sí, precisamente como explicaba Marta, pues lo pudo resistir precisamente apegándose a la instrucción de Dios. Pero el enemigo como tal tiene la capacidad de tentarnos, salvo mejor opinión, ¿no? Esa es una sí, pequeña claro. reflexión ahí, sí. Fíjate cuando vamos a Job que dice, Ujú, dice que regresaron los hijos de Dios de rodear ujú, el mundo, dice, ujú. entre ellos, Estaba el diablo, ¿sí? estaba el Eh, enemigo. Ujú, el diablo, ¿sí? sí, Satanás. ajá, Y entonces le dice, y entonces Satanás no decía nada, pero Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job, hombre recto, ujú, perfecto, así es. delante de mí? ¿Sí? Ujú, Satanás ni siquiera se había dado cuenta de que Job existía, ¿sí? Y Job hace que su creación, las tinieblas que él creó, ujú, vaya y tiente a Job. Cuando leemos el libro de Job, nos damos cuenta ya casi para finalizar que Job estaba empezando a ser orgulloso, sí, que aun y cuando le llama hombre recto y perfecto, no me acuerdo qué otro adjetivo utiliza tres, ujú, sí, hombre recto, perfecto, apartado del mal. El mal. ujú, Sí. Y entonces el Señor lo que hizo fue decirle a Satanás, ve y tiéntale, porque Job necesita darse cuenta que está cayendo en orgullo, en soberbia, ¿sí? ujú, Y al final por eso dice Job, de oídas te había oído, pero ujú, ahora mis ojos te ven. Y además que termina diciendo, voy a poner mi mano sobre mi boca, o sea, calladito me ve más bonito, ¿no? ujú. Job entiende que ya se estaba yendo por otro lado y el Señor utilizó a las tinieblas, a Satanás, ¿para qué? Para regresar a Job al camino, ¿no? Entonces, sí lo utiliza el Señor, pero fíjate cuando el diablo te va a tentar, cuando te estás desviando. Si tú no te estás desviando, el Señor no te va a tentar. ¿Por qué el ¿Cómo, Señor cómo, trajo 40 años en el desierto al pueblo? ¿Sí? Porque dentro de ellos había falta de confianza en el Señor, ¿sí? Porque dentro de ellos inclusive estaba habiendo idolatría y le podemos meter un montón de cosas. Este, el diablo existe, sí, pero no puede hacer nada contra ti si tú estás siguiendo al Señor. ¿Por qué? Porque si Job, que ya estaba empezando a desviarse, el Señor no le permitió que tocara su vida, pues entonces imagínate si tú estás guardando los mandamientos del Señor. Pero sí, obviamente es un tema que se presta para muchas cosas, ¿no? sí, Y lo que que pasa lo es que vamos a ir. me hace ruido cómo tentó a nuestro mismo Señor Jesucristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo no estaba desviando, ¿sí? O sea, él siempre fue recto y correcto porque él es la palabra misma. Entonces, sin embargo, el enemigo lo tentó, Sí, ¿sí? claro. ¿Ok? Entonces, es un tema muy, muy álgido, muy profundo, pero yo lo que me gustaría dejar en el aire es que el enemigo siempre es como un león rugiente, dice su palabra, la palabra de Dios, que el enemigo es como un león rugiente, eh, siempre buscando ¿A quién devorar? a quién devorar, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión, precisamente uno de los engaños del enemigo es hacernos pensar que no existe, ¿no? Que no está ahí todos los días tentándonos, ¿no? Pero No, como tú bien lo dices, si somos apegados a la instrucción de Dios, tenemos un escudo protector que no nos permite hacer caer, ¿no? no, de que existe, Entonces, existe, ¿eh? ujú, O sea, sí, ahí no hay más. Pero sí, fíjate lo que pone ahí Anaelsi Vargas, muy sí, interesante, Santiago 1:14 al 16, sino que cada uno es tentado, ¿sí? Cuando de su propia concupiscencia es ujú, atraído y seducido, ujú, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Eh,
pero sí, de que existe, existe. No hay, es más, pues es una creación de Dios. Así Pero es. el Señor, ¿para qué lo creó? Para regresarnos al carril, para fortalecernos, Para porque también fortalecernos. con las pruebas nosotros crecemos. Así es. Entonces, hasta tuvo un buen motivo, ¿sí? Pero ojo, porque esa creación de Dios que se reveló ante él, ¿cuál va a ser su fin? Cuando veamos el Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que el fin es precisamente algo que nosotros no queremos, ¿no? Entonces, perdón, Martita. Ujú. No, voy Bien, gracias. a añadir ahí. Satanás actualmente está delante del trono del Señor. Él está, porque él es el acusador allá delante del trono del Señor. ¿Y cuándo será echado de allá? En Apocalipsis dice que será ya el ángel Miguel y habrá una gran guerra en el cielo y Satanás ahí sí será lanzado a la tierra. Y cuando viene, que es la gran tribulación y sale el hombre de iniquidad, ya es prácticamente el fin de Satanás. Y Yeshua, pues dice, hay una comparación que esos 40 días de ayuno fueron como la restauración del pueblo de Israel en esos 40 años en el desierto, como restaurando todo lo que pasó al pueblo, como revalidando y dándole como el valor al pueblo que él había escogido. Entonces, sí, Satanás, las adversidades, entonces leemos ahí que Dios las creó. Dice, yo soy el que hago morir y hago vivir, el que hiero y el que sano. Es el Señor, porque Él lo permite. Ahora, lo permite, ¿por qué? Porque pues somos desobedientes. En el pacto que el Señor hizo con su pueblo, le dio su instrucción. Si obedecen, pues les va bien, hay bendición. Si no obedecen, pues hay castigo. Si no obedecen, hay castigo. Y el castigo es 3 veces más que las bendiciones. Son unos pocos versículos de bendición, pero del castigo es el triple. Pero Dios da la opción de el arrepentimiento, de la reconciliación, de volver a Él, de reconocer que esas tinieblas que nosotros tenemos en nuestra vida, que a veces pensamos que somos puros pero delante del Señor no podemos mentir, porque el Señor conoce hasta nuestros más íntimos pensamientos. Pedrito, ¿quería hablar otra vez o es que no ha bajado la mano? Quiere hablar de nuevo. Sí, pero yo creo que este, yo creo que sigo mal en mi comunicación. Que No, empiece la Sí, sí, fiesta. tiene aquí, eco. aquí la parte también importante es esta que se ha estado diciendo en el sentido de que el Señor Jesucristo fue tentado. Cuando Juan el Bautista lo sumerge en el agua porque se lo pide el Señor, directamente después de que se posa sobre él el Espíritu Santo y se oye una voz del cielo, pues es el Padre el que está complaciéndose en el Señor. Y entonces, después de salir de ese bautizo, ¿de qué lo bautizaban al Señor? De nada, porque él estaba limpio, pero había que cumplirse la palabra. Y entonces, de alguna manera, el Señor se va al desierto. Y eso es un símil de los 40 días y las 40 noches del pueblo de Israel y también en la representación de Moisés. Entonces, de que el malo tiene la encomienda de detectar quién es el que anda mal y va y lo acusa, eso es un hecho, ¿no? Porque como hace rato comentaban de Santiago, o sea, cuando eres tentado es realmente porque tú traes cola que te pisen, ¿no? Pero también como dice, y incluyendo a mi hermano, están de alguna manera
cada uno de los que tenemos esa debilidad de fallar es porque nuestra fe se ha minado, nuestra lectura en la palabra de Dios y nuestra fortaleza en Él ha dejado de gobernarnos. Entonces entramos en un proceso de obscuridad. Bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias. Ok, gracias, Pedrito. Una aclaración, el bautismo de Yeshua, pues no era de arrepentimiento, porque él no tenía que arrepentirse, era de separación y dedicación exclusiva al ministerio y al Padre, que rompía ahí como toda la relación de dependencia que tenía con su familia, porque era el hermano mayor de la familia y tenía una cantidad de hermanos y eso. O sea, ya no dependía física y materialmente de su familia, sino única y exclusivamente de Dios. Ok, Oseas 6:1 dice, venid y volvamos a Adonai, porque él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Entonces, la adversidad, las tinieblas llegan como una advertencia del Señor, como un llamado de atención cuando hemos perdido el rumbo, cuando hemos perdido el camino. Jeremías estuvo profetizándole a Judea, a la casa de Judá, por 40 años. Arrepiéntanse, vuelvan al Señor. El Señor los va a mandar a Babilonia, van a ir exiliados, pero arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y oraba al Señor, Señor, no los mandes a Babilonia, no los mandes a Babilonia, hasta que el Señor le dijo, ya, Jeremías, ya, no me pidas más, no ores más por eso, porque ya eso está decretado. Pero le dice estas palabras hermosas, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Adonai, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Iban a ir esclavos a Babilonia y el Señor le dice que el pensamiento que él tiene con el pueblo es de paz y no es de mal, no quiere castigarlos, pero han desobedecido y merecen un castigo. Es un llamado de atención. Dice, entonces, cuando vayan al exilio, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ese castigo tenía un fin, un propósito. Se habían desviado del Señor. La comodidad, estar bien, ser fructíferos, ser prolíficos, estar en buenas condiciones económicas, nos desvían del camino del Señor. Y el Señor tiene que llamarnos la atención. Y entonces, ¿qué dice? Van al exilio, pero estando allá, ahí sí van a reconocer y ahí sí me van a invocar de verdad, de corazón, y ahí sí los voy a escuchar, ahí sí los voy a oír. Y tenían la promesa de que a los 70 años iban a volver otra vez a su tierra y solamente volvió un 5%, ya el resto se había acomodado y se quedó en la tierra ajena. Primera de Corintios 7, 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero vosotros una incorruptible. Un deportista, pongámoslo al más máximo nivel de los Juegos Olímpicos, un atleta de los 100 metros planos, ¿cuánto tiempo se prepara para hacer una carrera de 9 segundos? ¿Cuánto tiempo? Años y años y años. Y si en este no le fue bien, sigue preparándose para volverse a presentar a los 4 años. ¿Y cómo es la vida de un deportista? De muchísima disciplina. No es de fiesta, no es de parranda, no es de vacaciones, no es de las
los amigos y todo eso, sino de pura disciplina y preparación. Y nosotros, teniendo que nos espera una corona incorruptible, ¿cómo vamos a perseverar? ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a dedicar nuestra vida con disciplina al Señor? No mirando todas las vanaglorias del mundo, sino corriendo de tal manera que obtengamos esa corona incorruptible. Porque si se puede hacer físicamente por una cosa tan ligera como una medalla, como un nombramiento, sí, eso es muy grande, pero es material, es de aquí. Nosotros, ¿qué estamos haciendo para estar una eternidad con el Señor? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo estamos siendo santos, separados para Él? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se semeja, o lo vemos aquí en la Biblia, como viento, se dice ruach. Y en Juan 3:8 dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y este versículo siempre me llamó la atención porque pues, yo no entendía bien qué es eso de que así es todo aquel que es nacido del Espíritu, que no sabe ni para dónde viene ni para dónde va. ¿Qué será? Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y se movía, se veía el movimiento. Entonces, ¿cómo sabemos si el Espíritu de Dios, ese viento de Dios está en nosotros? ¿Cómo sabemos si el Espíritu de Dios de verdad está en mí? Porque dice en el pacto renovado, pondré mis leyes, mis mandamientos en la mente, en el corazón, y haré que anden en ellos, los pongan por obra y los guarden. Y si tenemos su ley en su mente y en su corazón, en nuestro corazón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obedecer. Y eso se tiene que ver. Entonces el viento no lo vemos. Si está haciendo viento, ¿vemos el viento? No, el viento no se ve. ¿Qué es lo que vemos? Lo que produce el viento, que mueve los árboles, que levanta la arena. Vemos el resultado de eso. Así tiene que ser nuestra vida. Si el Espíritu de Dios está moviéndose en nosotros, tenemos que dar resultados. Tiene que verse en la obediencia al Señor. ¿Y cómo vamos a obedecer? Pues conociendo su palabra. Conociendo su palabra. Es la única forma que podemos hacer que ese Espíritu de Dios, que aquí en esto se movía en las aguas, tomándolo para nuestra vida espiritual, se mueva en nuestras vidas y se vea realmente el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Tiene que verse y tiene que notarse que somos santos, separados para el Señor. Éxodo 19, 4 al 6 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahí el Señor era el propósito que tenía con su pueblo. Dice, si me escuchan, y recordemos que Shema es escuchar y obedecer. Cuando se dice Shema Israel, escucha y obedece. Si dieres oído y obedeces mi voz y guardas mi pacto, seríamos su especial tesoro sobre todos los pueblos. Pero no perseveramos, no seguimos, no fuimos su especial tesoro. Lo seremos espiritualmente cuando entreguemos nuestra vida de verdad al Señor, cuando estemos en su gloria. ¿Y por qué perdimos? ¿Por qué no guardamos su pacto? ¿Por qué lo dejamos? Dice en Ezequiel 44, 23, y enseñarán a mi pueblo
hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Si no se enseña al pueblo, si no enseñamos a la familia, el Señor mandó que le enseñáramos a los niños su Torah, sus instrucciones, ¿cuándo? Cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando van en el camino, cuando están en la casa, en todo momento. Y cuando se dejó la enseñanza de la Torah al pueblo, se perdió. Cuando los líderes dejaron de enseñar, el pueblo se perdió, porque el Señor quiere que nosotros seamos puros, seamos santos, que no tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas, que hagamos esa diferencia entre lo santo del Señor y lo profano, y que tenemos que discernir entre lo limpio y lo no limpio. En Deuteronomio 32, 8 al 11 dice, pero la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Y lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Aquí este es el cántico de Moisés, está haciendo un recuento de lo que el Señor hizo con el pueblo. Y lo que el Señor hace con el pueblo es lo mismo que pasó en la creación, es lo mismo que pasa en nuestra vida espiritual. Dice que el pueblo lo halló en donde, en tierra de desierto, lo halló en Egipto, lo sacó de Egipto, lo llevó al desierto, donde lo cuidó, dice como a la niña de su ojo, dice que no se gastó su vestido, ni se gastó su calzado, ni sus pies se hincharon. Les dio comida, les dio agua, les dio protección. Dice que los guardó como el águila que excita su nidada. ¿Qué hace el águila? Cuando ya los aguiluchitos están grandecitos, el águila empieza a revolotear sobre su nido. Los nidos generalmente están en los riscos más altos o en los árboles más grandes, más altos. ¿Y qué pasa con el polluelito? Pues que lo saca volando de ahí, del nido, lo saca a la fuerza. Él está muy bien, muy acomodado, la mamá le lleva la comida, se la da, y él solamente ahí pide y come ya. Pero ya dice la mamá, ya es tiempo de salir a volar. Y lo revolotea sobre el nido para que salga e inicie su vuelo. Y su primer vuelo, ¿cómo será? Pues no sabe volar, apenas va a aprender y se va precipicio abajo. ¿Y el águila qué hace? Se va en picada, vuela, se pone o lo agarra con las patas o se pone debajo de él y lo recibe. Y vuelve y lo sube. Y vuelve y lo manda otra vez. ¿Para qué? Para que aprenda a volar. Y así es el Señor que hizo con su pueblo. Lo llevó en tribulaciones, tuvieron problemas, pero ¿para qué? Para aprender a volar, para que cuando llegaran a la tierra prometida, supieran gobernar su pueblo, supieran relacionarse con ellos mismos, supieran mantener la comunión con el Señor. Entonces el propósito, dice uno, pero el águila, qué mal, si la águila no le enseña a volar y no lo saca así a las malas, pues el polluelito no se va y no aprende a volar. ¿Y qué le pasa? Pues se morirá de hambre porque la mamá no volverá a darle su comida. Entonces, eso era la luz, las tinieblas, eso era la adversidad. Entonces el Señor en la adversidad nos lleva sobre sus alas, permite la adversidad, pero nos está formando, nos está guiando, nos está separando exclusivamente para Él, nos está dando la instrucción para que sigamos camino, para que seamos fuertes y valientes, para que seamos esforzados. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y la luz en hebreo es esta palabra, or.
Se escribe con el Aleph, la Bab y la Resh. Y en el pictograma, entonces el Aleph, la cabeza del toro, la Bab, el clavo, el gancho, y Resh, la cabeza. Y podemos traducirlo así: el primogénito sujeto a la autoridad. ¿Quién es esa luz? Yo duré mucho tiempo también para entender en el Génesis 1:2 ahí, 2:3, 1:3 decía, sea la luz, y fue la luz. Pero que el sol y las estrellas fueron por allá de que en el tercer, cuarto día. Entonces, ¿qué luz fue la que fue ahí? ¿Qué luz fue? La luz entraba Yeshua, el unigénito, el primogénito, el Hijo de Dios, con la autoridad del Padre, era la luz creadora que entraba a nuestra dimensión para empezar la creación. Y Yeshua es la luz, claro, ahora vamos a ver una cantidad de versículos que nos ratifican que Yeshua es la luz. Dijo Albert Einstein que esa luz que inició ahí es muy diferente a la luz del sol, científicamente. ¿Por qué lo saben? Por todos los estudios que ellos hacen, que no sé qué será, pero si hacen esa diferencia científicamente, es porque esa luz creadora era Yeshua entrando en nuestra dimensión. Y en Apocalipsis 22:5 dice, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, nos iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Yeshua es esa luz que entró en nuestra dimensión para iniciar la creación. ¿Y cómo entró? ¿Qué nos dice aquí en el pictograma? Que es sujeto a la autoridad. Sujeto a la autoridad. Yeshua, ¿qué dijo? Mis palabras no son mías, sino de quién? Del Padre que me envió. Él nunca, nunca habló ninguna cosa que no fuera lo que ya el Padre había dicho y le estaba ordenando que dijera. Esa es la luz que entró a nuestra dimensión. Albita, ¿qué vas a decir? Así, dos cositas, muy interesante todo esto, por eso yo creo que nos tienes callados. Muy importante todo esto, o sea, no es sino puro aprendizaje, pero me parecía bonito esto que mencionaste sobre la oscuridad, de cómo esas tinieblas o ese ser expuestos a las adversidades eran lo que pues se hizo con el pueblo desde que fue sometido a esclavitud en Egipto y luego pasado por el desierto con todas esas necesidades básicas. Y vemos hoy en día lo que es Israel, que es el pueblo más atacado, que ha vivido en constante guerra, y ellos en el desierto tuvieron que aprender a hacer un ejército y desde esa época están luchando. Hoy lo estamos viendo. Y como este Israel es también una luz, todo lo que ellos han podido alcanzar es porque han sido sometidos a tanta prueba. Sí, eso por una parte. Y por la otra, lo que estabas diciendo ahorita era acerca fue que se me voló, se me escapó. Estabas hablando, ¿qué era ahorita? Que yo dije, esto también es importante. Mm, se me Lo voló. último, lo de la luz. Sí, que estabas diciendo eso de que los científicos también, pues, de cómo se podían explicar eso si Yeshua estaba es la luz del primer día, sabiendo pues que la prueba estaba en que apenas el cuarto día fue que se creó el sol. Entonces, pues que esta podía hacer esa aclaración, ¿no? Sí. Gracias, Albita. Entonces, ahora vamos a ver la creación que nos narra Juan, el discípulo. Se me perdió el cursor. La creación, según Juan 1,
del 1 al 9. ¿Qué dice Juan? Este versículo, pues, esta traducción es griego, por eso ponen verbo, pero la palabra verbo en hebreo la hemos estudiado y los que estamos estudiando Juan con el doctor Linz ya conocemos un poco más de este versículo. Dice Perdona, en, ¿sí? disculpa, por favor, es que mi esposo quería hacer un comentario. Claro, doctor, siga. Tengo la cámara Buenas apagada. noches. Buenas noches, doctor Juan Carlos, ¿cómo está? Excelente. Gracias por darme la oportunidad de hablar. Claro. Eh, Estoy leyendo un libro que se llama El Cisne Negro, de un escritor libanés que se llama, es de apellido Taleb. Y en ese libro él es un científico y en ese libro él comenta acerca de que en Estados Unidos no hace mucho tiempo se estaban instalando unas antenas de no sé qué allá en Estados Unidos. Después les doy con más precisión lo del experimento. Pero estaban escuchando un ruido en esas antenas y entonces les dijeron que que era muy posible que era que las líneas hubieran sido, se hubieran defecado los pájaros. Entonces, que por eso se producía ese sonido. Y se pusieron a buscar por todas esas líneas el estiércol de los pájaros y no la encontraron. Entonces descubrieron que el universo da un sonido constante, que ese sonido está desde la creación. Ese sonido está, entonces esas alambres de este experimento lo que estaban era escuchando un sonido constante que dan esas antenas, que es el sonido que existe en el universo desde la creación. Y pensaban que era estiércol de los pájaros que se habían depositado sobre esas líneas. Ujú. Eso viene desde la creación. Entonces yo para la próxima clase les voy a tener el artículo bien, ahí está todo, y dónde se hizo y qué personas intervinieron en ese experimento, pero lo que descubrieron fue el mismo sonido de la creación que alcanzan a detectar estas redes. Entonces, Maravilloso. me comprometo dentro de estos días a tenerles para que usted mismo lo consulten. Pero Ok, es muy serio el libro y muy interesante porque el experimento está registrado y se conoce totalmente esa situación. De la ciencia ya está descubriendo también. claro, claro, la ciencia se acerca cada vez pero no quieren reconocer como un Dios, ¿no? Ellos quieren ir y a ver Ellos cómo fue, hablan, cómo fue. en el libro hablan del Big Bang, pero simplemente es la creación. Es la creación, El claro, es origen, el inicio el de la origen de creación que todo y da un sonido que es esa vida que se generó y todo eso, hay un sonido ahí que se puede percibir. Y esas antenas lo detectaron. Pues, Entonces, dentro de 8 días sí. les tengo toda la información. Bueno, doctor, gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, Bueno, entonces la creación según Juan dice, en el principio era el verbo, digamos la palabra, en el principio era la palabra y la palabra era Dios y Adonai era la palabra. En el principio, desde el principio. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Quién hizo todo? Pues Yeshua hizo todo. Entonces él es esa luz que entra a empezar la creación. Todas las cosas por él fueron hechas. Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Todo lo hizo él. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, no era Juan, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En esa época venía, en ese momento venía como hombre. Venía como hombre la luz verdadera ya en un cuerpo humano. Antes vino como la luz. Y vamos a ver un versículo aquí en Miqueas. Aquí en Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, desde siempre. Yeshua estuvo con el Padre, pues siempre. Dice, sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Y tú, Belén Efrata, una relación, ¿por qué Yeshua nació en Belén? Pues estaba profetizado aquí desde Miqueas, que iba a nacer en Belén. Pero Belén era el sitio donde se criaban las ovejas que se sacrificaban en el templo. Y los pastores que fueron esa noche, que el ángel les habló y les dijo que había nacido el Salvador, que fueron a verlo, eran levitas, que eran los encargados de cuidar las ovejas. Entonces, estos pastores estaban visitando y reconociendo a quién, al Cordero de Dios, a la oveja más importante del Señor. A mí me parece eso maravilloso, porque todas las cosas del Señor tienen una razón, tienen un fundamento. Y entonces aquí Miqueas nos dice que Belén, que de Belén Efrata, saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y la eternidad sabemos que no tiene principio ni tiene fin. Y sus salidas y sus intervenciones y sus manifestaciones. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si seguimos de verdad, de corazón al Señor, no deben haber tinieblas en nuestra vida, ningún tipo de tinieblas. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, Yeshua es la luz. La luz es la Torá, es la palabra del Señor. Entonces, Yeshua es la palabra, es la Torá, decimos es la Torá hecha carne, porque el mandamiento es lámpara, el mandamiento es luz a nosotros, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Martica, se te apagó el micro. Le pasó que le toqué, ya, que no veo aquí el tablerito. Dice, Dios preparó las tinieblas para que aprendamos a volar por encima de las adversidades y comprender que la luz permanece y que renunciamos a toda tiniebla en nuestra vida. Dios preparó las tinieblas para que aprendamos a volar, para que aprendamos a confiar en Él, para que andemos por encima de toda adversidad. En la adversidad no estemos quejándonos, no estemos por qué yo, por qué a mí, por qué me sucede esto, por qué no me dieron a mí, que yo me merecía todo. Esa queja al Señor no le agrada para nada. Si nos quejamos, pues hay tinieblas en nuestra vida. Y tenemos es que comprender que la luz permanece
y tenemos que renunciar a toda tiniebla en nuestra vida. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido, somos santos, el Señor nos separó, nos llama real sacerdocio. Un sacerdote era el que reconciliaba al pueblo con Dios y comunicaba a Dios con el pueblo, una nación santa. ¿Y qué es nuestro ministerio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya que Él nos llamó de la luz nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Compartir esa luz que el Señor nos ha dado y dar testimonio que Él nos sacó de esas tinieblas. Según de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. No hay comunión. Dice el Señor, no podemos servir a dos señores. No podemos andar en luz y en oscuridad. Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois luz, hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Me bloqueó otra vez. Dice Joseph que de la luz, de las tinieblas, del propósito del Señor con nuestra vida, está resumido aquí en Hechos 26, 15, 18, cuando Pablo está haciendo su defensa ante el rey Agripa y le está contando cómo fue su conversión, cómo fue el momento de encontrarse con el Señor, cuando vio esa luz, que era una luz mucho más brillante que la luz del sol. Yo entonces dije, dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que abras sus ojos, los ojos de quién, de los gentiles, a los cuales él los estaba enviando, que abrieran sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, para que salieran de la potestad de Satanás a estar bajo la autoridad completa de Dios, de Yeshua, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el plan y el propósito del Señor con nuestras vidas. No más tinieblas en nuestras vidas. Tenemos que ser luz siempre. ¿Y cómo va esa luz? Dice Juan 3, 21, 29. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hay quienes, teniendo las tinieblas, no quieren salir de las tinieblas, quieren seguir en las mismas tinieblas. Dice, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Y qué es practicar la verdad? El que practica la verdad. ¿Qué dice Juan 17, 17? ¿Qué es la verdad? Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad es la palabra del Señor.
Entonces, como conclusión, andar en luz es vivir sujeto a la autoridad de Dios, haciendo su voluntad, obedeciendo. Eso es andar en luz. Y andamos en luz, sujeto a la autoridad de Dios, así como Yeshua estuvo sujeto a la autoridad de Dios, haciendo solamente la voluntad del Padre. Tenemos que vivir nosotros. Proverbios 4:18, más la senda de los justos es como la aurora, la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así tiene que ser nuestra vida, hasta que esa luz sea perfecta en nuestra vida y no haya ninguna tiniebla. Si hay alguna tiniebla en nuestras vidas, como la parte espiritual de estos versículos, tenemos que dejar esas tinieblas. Las tinieblas de la creación, todo lo que fue la creación fue lo material, lo físico que ya pasó. Lo verdadero es Yeshua en nuestra vida, que es luz. Que esa luz se ve realmente, si andar en esa luz es vivir sujeto a la autoridad de Dios, haciendo su voluntad, que es la obediencia. Y hasta aquí llega Génesis 1, del 2 al 5. Sí, hay mucho, mucho que aprender, mucho que pensar. Mucho, mucho. Es difícil de digerir todo esto. El Es que rabino que estamos escucho, recibiendo que, toda la información. ¿cómo? Como que Perdón. estamos recibiendo toda la información que es tan interesante y tan enriquecedora que cuando nos dices preguntas, pues estamos así como que digiriendo todo, ¿no? Porque es algo muy, muy bonito y así como que te hace reflexionar mucho.